Buenos días, mi nombre es Paola Andrea Ladine Soto, estudiante de Trabajo Social segundo semestre. El día de hoy vamos a hablar una historia pues que marca bastante el país, una historia marcada por mucha violencia y que pues da explicación a muchos acontecimientos que empezaron a surgir también antes y después de esto. Vamos a hablar sobre el Frente Nacional, pero antes de abordar sobre qué es el Frente Nacional, cuál fue su idea y por qué surgió, vamos a hablar un poquito sobre el periodo de gobierno del presidente Rojas Pinilla, ya que a partir de este fue que empezó a surgir el tema del Frente Nacional. El presidente Rojas Pinilla llega al poder hacia el año de 1953 por la confianza, digamos así, que se ganó entre los liberales y los conservadores. Estos deciden en común acuerdo ponerlo en el poder. Resulta que obviamente pues era muy complicado que se pusieran de acuerdo en aquella época liberales y conservadores porque sus ideales eran supremamente contrarios. Entonces antes se presentaba un periodo de conflicto demasiado en nuestro país, un periodo de conflicto interno donde había muertes y masacres entre liberales y conservadores simplemente por la lucha de ideales, creencias, poder y demás. Pues el presidente Rojas Pinilla logra ganarse la confianza, llega al poder y pues obviamente él tiene dos objetivos que son acabar con la violencia del país y pues como resultado generar la paz. Hacia el año 1954, un año después de él haber llegado al poder, se tenía planeado realizar una especie de carnaval en conmemoración pues a su periodo de gobierno. La gente lo quería mucho, le agradecía y querían realizarle este carnaval. Durante ese carnaval se tenía pensado poner varias calles con el nombre de de sus hijos, su esposa, con el nombre de él, pues como agradecimiento, además de muchísimas otras actividades que se tenían pensadas realizar. También se tenía pensado hacer la inauguración de la televisión en Colombia. Pero hasta el día del 8 de junio de 1954 ocurre un suceso que empieza a generar conflictos en este periodo de gobierno del general Rojas Pinilla. Hacia el 8 de junio, militares llegan a la Universidad Nacional y no se sabe por qué razón empiezan a abrir fuego dentro de estas instalaciones. Allí se da la muerte y el asesinato del estudiante Uriel Gutiérrez. Debido a esto se realiza o se genera gran inconformismo entre la población estudiantil, quienes eran los que más apoyaban en su momento al general Rojas Pinilla, y el 9 de junio empiezan a realizar marchas como protesta a lo que había sucedido. Resulta que dentro de estas marchas también hubieron abatidas, se dice que hubieron 10 muertos de más, y por estos dos acontecimientos ya empiezan a haber enfrentamientos más continuos entre estudiantes y militares y no solo estudiantes, también pues obviamente personas civiles que ya estaban presentando enfrentamientos entre militares, lo cual con el pasar del tiempo empieza a generar que la población pierda total credibilidad, no solo hacia el gobierno de Rojas Pinilla, sino también hacia los militares. Hacia el año 1957, los militares, en medio de su preocupación de que estaban perdiendo ese poder, ese respeto, le piden al general Rojas Pinilla que por favor deje su cargo. Hacia el 1 de diciembre de 1957, el general decide dejar el cargo, y lo cual se dice que esto es una dictadura. En algunas otras lecturas no lo consideran una dictadura debido a que pues no hubo una violación de derechos humanos ni nada por el estilo, pero en la historia o en algunos documentos sí se menciona como una dictadura.
Resulta que antes de que el general Rojas Pinilla se entregara, hubieron dos líderes de los partidos liberales y conservadores que estuvieron reunidos en la ciudad de España. Estos fueron Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez. Ellos se reunieron porque estaban inconformes con los aportes socioeconómicos o las ideas socioeconómicas que estaba teniendo el general Rojas Pinilla, además de sus ideales que no estaban ellos totalmente de acuerdo y tenían miedo de que ellos no pudieran llegar al poder, sino porque veían que toda la población estaba apoyando a Rojas Pinilla. Ellos se deciden reunir en España para crear un acuerdo que es lo que vemos más adelante como el Frente Nacional. Bueno, dentro de este acuerdo se firma el Pacto de Benio, donde se establece que durante 16 años el periodo presidencial se va a alternar, es decir, van a liberar 4 años liberales, luego 4 años conservadores, luego liberales, luego conservadores, así durante 16 años. Quiere decir que para cada gobierno serían aproximadamente dos periodos presidenciales para cada partido. El 1 de diciembre de 1957 ya había renunciado el general Rojas Pinilla. Él aparte estaba realizando una reunión la junta la junta del general Rojas Pinilla para decidir quién iba a pasar a tomar el poder. Esta junta era totalmente conservadora, pero pues como ya Laureano y don Alberto Lleras habían realizado este pacto con la intención de que ambos partidos pudieran alternarse, realizaron el 1 de diciembre un plebiscito. Eso con la intención de que la población fuera quien decidiera si estaba de acuerdo o no con este pacto, que era el pacto de Benidorm era pues un lugar o un pueblo, una ciudad de España, que fue donde se crearon los acuerdos del Frente Nacional. El país dijo que sí, pero resulta que también durante este plebiscito se permitió el voto a las mujeres, lo cual dio un 95,2% de favorabilidad, y lo cual se aprobó el Frente Nacional. Entonces esto quiere decir que la junta que estaba después de que renunció el general Rojas Pinilla gobernaría hasta el 7 de agosto de 1958. Bueno, ahora sí, resulta que el Frente Nacional, como les decía, fue un acuerdo político entre liberales y conservadores, ¿sí? Este acuerdo surge hacia el año 1958, cuando ya se culminó la junta, que seguía después de la renuncia del general Rojas Pinilla, y finalizó el Frente Nacional en el periodo de 1974. En este acuerdo o este Frente Nacional hubieron modificaciones dentro de la Constitución, se crearon instituciones de Frente Nacional, y todo esto con la intención pues de cumplir con todo lo acordado. Ahí habían varias cosas en las que consistía el Frente Nacional. La primera era la sucesión de 4 periodos de coalición, entonces los 16 años que iba a durar este Frente Nacional, cada periodo de gobierno sería de 4 años. Se hablaba también de la distribución equitativa de los ministerios y en las ramas del poder, es decir, que no, o sea, si estaba un conservador en el poder, que no fueran totalmente conservadores los que gobernaran, sino también que fuera equitativo. Si así hubiera un presidente conservador o liberal, pues también dentro del Congreso y demás ramas de poder tenían que estar tanto conservadores como liberales por la misma cantidad, por decir así. Se hablaba también de elegir un candidato presidencial por acuerdo bipartidista, entonces que ambos partidos estuvieran de acuerdo con los dos candidatos que se iban a lanzar, con el candidato que se iba a lanzar a la presidencia, y se habla de la distribución igualitaria de curules.
Pues obviamente se hizo con la intención de reducir pues todos estos periodos de violencia, porque ya también se estaba viendo la presencia de grupos al margen de de la ley. Como toda historia, pues obviamente esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Algunos documentos dicen que el Frente Nacional no fue un pacto democrático debido a que en su época también existían otros partidos políticos que no eran solo liberales y conservadores, también existían otros partidos y que muy seguramente estos también querían hacer parte de ese acuerdo, pero no se les tuvo en cuenta sino a estos dos. También se habla que durante el periodo presidencial de Valencia, que fue un liberalista, se fragmentó debido a que se hizo que apareciera el MRL, que fue el Movimiento Revolucionario Liberal, y también se habla que durante la administración de Lleras Restrepo apareció un nuevo movimiento de oposición del Frente Nacional, el cual estaba conformado en su gran mayoría por estudiantes y obreros. Pues todos obviamente con un pensamiento izquierdista. Este movimiento se llamó el MOIR, que fue Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, y por último se formó un grupo que se llama la ANAPO, que era liderada por el general Rojas Pinilla, quien se convirtió en el principal partido de oposición al Frente Nacional. Entonces este periodo del Frente Nacional fue un periodo bastante marcado para el país, fue un periodo histórico que marcó a Colombia antes, durante y después, pero también vemos que muchos de estos acontecimientos que surgieron en la época todavía los estamos viendo, no todavía como dos partidos, sino que los estamos viendo en simultánea, pero aún se ve ese periodo de violencia por el que quiera tener el poder, por el que quiera dirigir al país y también por la población que está de acuerdo o no en las ideologías que representan cada uno de estos países, de estos partidos políticos. La administración de Lleras Restrepo apareció un nuevo movimiento de oposición del Frente Nacional, el cual estaba conformado en su gran mayoría por estudiantes y obreros. Pues todos obviamente con un pensamiento izquierdista. Este movimiento se llamó el MOIR, que fue Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, y por último se formó un grupo que se llama la ANAPO, que era liderada por el general Rojas Pinilla, quien se convirtió en el principal partido de oposición al Frente Nacional. Entonces este periodo del Frente Nacional fue un periodo bastante marcado para el país, fue un periodo histórico que marcó a Colombia antes, durante y después, pero también vemos que muchos de estos acontecimientos que surgieron en la época todavía los estamos viendo, no todavía como dos partidos, sino que los estamos viendo en simultánea, pero aún se ve ese periodo de violencia por el que quiera tener el poder, por el que quiera dirigir al país y también por la población que está de acuerdo o no en las ideologías que representan cada uno de estos países, de estos partidos políticos. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Niño Castillo y hoy voy a hablarles acerca del bipartidismo y los antecedentes de las diferencias económicas. Pero bueno, para empezar a hablar de bipartidismo debemos conocer qué es. El bipartidismo es un sistema basado en la existencia de dos grandes partidos políticos que son los únicos con las posibilidades reales de ocupar el poder. Pero para este caso nos vamos a referir acerca del Partido Liberal y el Partido Conservador en la época del siglo XIX en Colombia. El bipartidismo estuvo enmarcado por grupos de comerciantes, masas de indígenas y esclavos sin libertad jurídica y sin representación política, por artesanos, propietarios de medios intelectuales, para los cuales el liberalismo pretendió ser su representación política, a través de la implantación de doctrinas tales como el libre comercio, la abolición de la esclavitud, la circulación de la propiedad territorial,
la secularización del Estado, entre otros. Por otra parte, el conservatismo se presentó como el partido del orden, de la defensa, de la civilización, además que contó con la alianza de la Iglesia Católica, que también ejercía un poder. El Partido Conservador y el Partido Liberal se identificaron desde el principio con determinados principios ideológicos, los cuales fueron la adhesión al régimen democrático y a las instituciones republicanas, al reconocimiento de los derechos individuales y también a la defensa de la libertad privada. Se diferenciaron en que Colombia en ese entonces era un país feudal, clerical, en pausa, que defendían los terratenientes, mientras que los comerciantes buscaban el liberalismo económico, la secularización y el trabajo libre remunerado salarialmente. Los partidos políticos, hasta la creación del Frente Nacional, mantuvieron sus características heredadas del siglo XIX, pero para el periodo del año 1900 a 1930 el país estuvo a cargo del Partido Conservador. En este lapso de tiempo pues se produjeron enfrentamientos entre las clases, fue la separación de Panamá y la danza de los millones, como se cataloga, que fue cuando Colombia ingresó en el mercado comercial internacional. Bueno, en 1930 hasta 1946 el Partido Liberal tomó el poder debido a la división del Partido Conservador en el año 1930. Luego, para 1953, el Partido Conservador toma de nuevo el poder a cargo de Gustavo Rojas Pinilla. Pero durante esta época se impulsó un plan de desarrollo económico que se llevó a cabo, además una política represiva. Por ello se demostró el descontento del Partido Liberal en cabeza de Jorge Eliezer Gaitán. Frente Nacional como respuesta. Los puntos de este acuerdo estipularon la coalición formal de un gobierno bipartidista. También se distribuyeron los ministerios, los cargos en el Congreso, las asambleas y los consejos. Se dio la conformación del derecho al voto para la mujer y la legalización del gobierno popular. El 1 de diciembre de 1957 se convocó a plebiscito nacional con el fin de reformar la Constitución. Inicialmente fue votado por 12 años, pero luego se le aumentó a 16. El Frente Nacional comenzó antes de que Rojas Pinilla renunciara a la presidencia y de que el poder pasara a la Junta Militar. Luego del plebiscito surgió el Frente Nacional, el cual se regía por dos principios característicos, los cuales fueron la alternación y la paridad. La alternación. Este concepto se refiere al cambio obligatorio de representación presidencial para el posterior periodo, y la paridad a que estos dos partidos tenían igualdad en cuanto a participación. En 1947 se desmontó este sistema, aunque dejó la permanencia del estado de sitio o el tiempo en el que duraba el poder ejecutivo. Un asesinato y una dictadura consolidan el bipartidismo y profundizan el conflicto. Luego de esto, el crecimiento económico se exhibía en el país. El desarrollo social dejaba mucho que desear. Las condiciones de vida de los sectores obreros y campesinos continuaron descendiendo y expiran la inflación, deteriorando más y más su nivel de ingreso real. Para esto, luego en 1946, las tensiones sociales se acentuaron y en ello se refleja un crecimiento de olas y paros extendidos por todo el país. En 1947, los enfrentamientos violentos se hacen cada vez más agudos, poniendo en evidencia la debilidad del Estado para ejercer control sobre los procesos en marcha y reconducirlos en la normalidad política. Luego de esto, se incrementan las luchas contra los partidos tradicionales
como lo eran el liberal y el conservador en Colombia. Varios medios de comunicación comenzaron a alterar acerca de los peligros que se desencadenan en la guerra, que iban a desencadenar una guerra civil. El 9 de abril de 1948, Gaitán fue asesinado en plena calle. Tras la muerte del caudillo, se desencadenó muchas manifestaciones. Las manifestaciones, principalmente de mayor intensidad, fueron en Bogotá. Luego de este estallido, se empezó a conocer como el Bogotazo, ya que este fenómeno fue urbano y en sus consecuencias se trasladaron rápidamente al campo, donde se comienzan a generar los principales movimientos guerrilleros que progresivamente adquirieran un carácter permanente. Antes de esta crisis, en búsqueda de una fórmula alternativa, se consolida el conflicto y se produjo un golpe militar el 13 de junio de 1953. Con el apoyo de diversos sectores y partidos, el cual el general Rojas Pinilla asume el poder. Este fue como respuesta a la crisis y a las fuerzas que asumieron la salida militar, generando un anhelo de alcanzar la paz y restablecer las libertades. Este quería un cambio, dejando a un lado los partidos tradicionales, intentando solucionar las crisis después de los sucesos de 1948. Sus aspiraciones eran de la autonomía política frente a los partidos tradicionales y perpetuarse en el poder. El 16 de mayo de 1957 fue la caída del general Rojas Pinilla. Luego de esto se produce un acuerdo entre los partidos que lograron que el país condujera a través de la democracia representativa. La Junta Militar abrió cambio para la consolidación del sistema bipartidista colombiano. Como conclusión, podemos darnos cuenta de lo que realmente da origen a la creación del Frente Nacional. Resulta evidente que al buscar la solución a los violentos surgimientos que no permanentes en el país, los dirigentes políticos intentaban asegurar su no existencia del poder por gobiernos militares. Fue lo que ocasionó que ninguna reforma social importante echara raíces y sirviera para lograr la paz y la prosperidad en Colombia. Algo irónico es que resulta increíble hablar de la Colombia democrática durante la vigencia del Frente Nacional. Precisamente ese bipartidismo se prohibía expresamente la existencia de partidos políticos distintos de los oficiales. Se supone que si somos un país democrático, se debe dar la libre elección, ¿no? Entonces, pues en el tiempo pasado podemos darnos cuenta que solo existían dos partidos. Entonces el liberal y el conservador. Entonces se decía que no podían haber más partidos, solo esos dos. Entonces es algo irónico hablar de esto. Donde consideramos el Frente Nacional como el lunar negro de la historia en Colombia, un lugar que no queremos volver a repetir.